¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través de LITUS, la señal de la Universidad Nacional del Litoral. Estamos desde Santa Fe, Argentina, abordando otro de los temas importantes que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Vamos a hablar no solamente de esto, sino también del cambio climático y su incidencia en los caudales de los ríos. Y para eso invitamos gente que está estudiando el tema, no solamente de la gestión de los recursos hídricos, sino también de cómo impactaría por allí el cambio climático, sobre todo en esta zona del país y en el mundo. Para eso lo invitamos a Mario Schrader, ingeniero en recursos hídricos de nuestra casa de estudios. Mario, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto y gracias por la invitación. No, por favor, Mario, gracias. Omar Müller también, docente e investigador UNL y CONICET. Omar, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Mario, ¿qué son los caudales ambientales? Podemos empezar por ahí. Sí, para hablar de los caudales ambientales tenemos que hablar de usos del agua. O sea, cuando nosotros nos referimos al agua, yo vengo de una generación en la que el agua era un recurso que había que aprovecharse. De hecho, yo tenía una materia cuando estudiaba que se llamaba aprovechamiento hidráulicos múltiples. Entonces uno sabe que el agua se usa para riego, se usa para industria, se usa para agua potable como bebida, para muchísimos fines. Pero hay un usuario que no está reflejado en los usos que la sociedad tiene claro, que es la misma naturaleza. La naturaleza es un usuario silencioso y es un usuario que es el que más agua demanda de todos los usos. Entonces, respetar a la naturaleza en el sentido de la demanda de agua que la naturaleza tiene, implica poder darle la riqueza a los sistemas, a los ecosistemas, para que esos ecosistemas nos brinden los servicios que la sociedad necesita. O sea, que cuando nosotros le reservamos agua a la naturaleza, cuando nosotros le damos agua a la naturaleza, lo que le estamos dando es el elemento, el insumo básico para que la naturaleza nos devuelva a nosotros servicios ecosistémicos sin la cual la humanidad no podría vivir. O sea, que nos estamos dando agua a sí mismo. Eso no es algo que habitualmente esté en el común del conocimiento. Entonces, el concepto de caudal ambiental a veces se usa como sinónimo de caudal ecológico, pero en realidad son cosas un poquito diferentes, pero no vale la pena entrar en ese detalle acá. Es la cantidad de agua que debería reservarse en el río para que el río pueda seguir cumpliendo sus funciones vitales. O sea, si caemos por debajo de esos umbrales, se comienzan a producir en el río una cantidad de efectos que hacen que los sistemas bióticos que viven en él, tanto la fauna como la flora, comiencen a degradarse. ¿Con qué nos devuelve la naturaleza? La naturaleza nos devuelve con contaminación. Y ese es el problema de la degradación. ¿Cómo se vinculan los caudales ambientales con el desarrollo sostenible? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque cuando nosotros hablamos de naturaleza siempre hablamos de diversidad. ¿Qué es la diversidad? O sea, es la riqueza que la naturaleza tiene y es en esa riqueza donde se producen los beneficios que toda la humanidad tiene para sobrevivir. Claro. Cuando nosotros hablamos de uso, hablamos de programaciones, de usos programados. Cuando la sociedad quiere desarrollarse, cuando quiere desarrollar el riego, cuando quiere desarrollar la industria, cuando quiere tener energía, necesita programar los usos. El problema es que los ciclos de la naturaleza, esa diversidad que requiere la naturaleza y la diversidad que requieren los usos no necesariamente coinciden. Entonces el concepto de caudal ambiental surge básicamente a partir de las regulaciones que se hacen de los ríos. Porque cuando los ríos se regulan, los caudales que se erogan, los caudales que escurren aguas abajo de esas regulaciones, de esos diques, de esas represas, generan unas fluctuaciones o no del agua en esos ríos que no condice con lo que la naturaleza requiere. Entonces, cuando nosotros hablamos de caudales ambientales, no hablamos únicamente de un caudal. Durante mucho tiempo se asoció el caudal ambiental como un caudal mínimo que debía quedar en el río. No. En realidad lo que hablamos es de una diversidad de caudales a lo largo del año, lo que nosotros llamamos un hidrograma de caudales, que trate de reproducir de la mejor manera lo que sería la situación natural sin la regulación. Pero las regulaciones existen, porque de hecho existen tomas para riego, porque de hecho existen presas que generan hidroelectricidad. Entonces, ¿cómo compatibilizar el desarrollo que la sociedad quiere con las demandas que la naturaleza tiene? Entonces, el concepto y la determinación de los caudales ambientales, que requiere todo un proceso de cálculo, está destinada a tratar de generar esa sintonización entre el desarrollo y la preservación.
Claro. Necesitamos desarrollarnos como sociedad, pero necesitamos preservar a la naturaleza. Ujú. Fíjate algunas cosas que han sido motivo de mucho análisis. En realidad, a lo largo del año hay épocas donde el río tiene más caudal y hay épocas donde el río tiene menos caudal. Y eso la naturaleza lo va adaptando, porque la naturaleza tampoco es estable, la naturaleza es dinámica y va ajustándose a esos procesos de cambio. Procesos de cambio que en muchos casos son naturales, pero en muchos casos son inducidos por los seres humanos. Una cosa muy particular y que está reflejada en publicaciones es que a partir de las regulaciones, cuando se necesita agua para riego, ¿y cuándo se necesita agua para riego? Y se necesita agua para riego cuando no llueve. Entonces, cuando no llueve, resulta ser que en muchos de esos ríos que tienen las derivaciones para riego, hay más agua que la que habría naturalmente. Pero cuando llueve, obviamente no se necesita riego. ¿Y qué necesita? La represa, que es la que almacena el agua para distribuir para riego, en ese momento se está llenando. Entonces, claro, en la época de lluvia, en los ríos hay menos agua que la que habría naturalmente. Exactamente lo contrario que lo que debería darse. Bueno, a lo que van los caudales ambientales es tratar de establecer el derecho que los ríos tienen de contar con esos recursos. Entonces ahí hay una definición muy importante, que es la que tiene que ver con la situación actual y con la situación futura, que es: ¿los caudales ambientales son, de alguna manera, una demanda o son una restricción? Porque si son una demanda, esa demanda tiene que competir con otras demandas. Dice, no, pero el agua potable es prioritaria, no, pero nosotros necesitamos riego porque necesitamos exportar. Ahora, si es una restricción, y ahí vamos a la normativa, los caudales ambientales en la mayoría de los países del mundo, no aún en la Argentina, tienen una normativa propia que establece cuál es la cantidad de agua que mes a mes hay que dejar en un río. No aún en la Argentina. En la Argentina no hay una normativa. Esa normativa tendría que ser dada en cada provincia, porque dado que el régimen federal de la Argentina y las características de la Constitución, que determina que los recursos naturales son propiedad originaria de las provincias son las que tienen que dar, así como dictan sus leyes de agua, un marco normativo para regular los caudales ambientales en cada una de sus jurisdicciones. Claro. Le quiero consultar a Omar, porque es un trabajo espectacular que tiene que ver, digamos, con cómo impacta el calentamiento global sobre estos caudales ambientales. Contanos un poco, Omar. Bueno, el calentamiento global tiene diferentes formas de influir en los caudales. La más genérica o la más general es a partir de, bueno, nuestro planeta tiene 70% de océano, o sea, es 70% de agua. Como esos océanos están a mayor temperatura, tienen mayor facilidad para evaporar, por lo tanto hay más agua en la atmósfera que con los vientos se transporta hacia los continentes, se condensa y genera más precipitaciones. Eso ocurre principalmente en lo que se llama zona de convergencia intertropical, es decir, entre los trópicos, en las zonas tropicales. Entonces, a partir del calentamiento global tenemos más precipitaciones y por ende eso deriva en mayor caudal. Eso sería lo más general. Después hay casos particulares, por ejemplo, en los ríos del norte, del hemisferio norte, en la zona polar donde es muy frío, los suelos están congelados, lo que se llama permafrost, es decir, están permanentemente congelados la humedad que está en el suelo, pero a partir del calentamiento global, en las épocas de verano, ahora ese suelo congelado comenzó a perder agua, a liberar agua, y ese agua termina en los caudales de los ríos y por último en los océanos. Esos son dos ejemplos como para ilustrar de qué manera el cambio climático o el calentamiento global puede influir en los caudales. Y eso se hace a través de simulaciones. Contanos cómo es simular, cómo se modifican los caudales de aquí a unos años. Bueno, para simular yo hice un estudio global con 18 simulaciones hidrológicas a escala global, es decir, se simularon todos los ríos del mundo y para eso se requiere, bueno, de un modelo, en este caso es un modelo que transporta el escurrimiento que generan otros modelos, el escurrimiento superficial, a través de la topografía por el cauce de los ríos. Para hacer eso se requiere de una supercomputadora y tener las herramientas necesarias para correr el modelo. En nuestro caso, no solo corrimos proyecciones, sino que fueron simulaciones enteras de 100 años, desde 1950 hasta 2050. Para comparar, digamos, tomamos como periodo de referencia 1950-2014
y como periodo de proyección 2015 hasta 2050. Claro. ¿Sí? Tomaste los grandes sistemas del mundo, estamos hablando de Amazonas, del Nilo, Mississippi, bueno, estamos hablando de qué va a pasar de aquí a 2050. ¿Hay lugares donde se agrava más, impacta más el calentamiento global, se modifica más? Exactamente. En términos globales, tomando todos los ríos en su conjunto, lo que vemos, lo que dicen las proyecciones, es que habrá un aumento de 6% en los caudales, pero obviamente esto no es uniforme ni es igual para todos los sistemas hidrológicos. Los ríos que más aumento proyectan son los de África y del sudeste de Asia, el río Congo, el río Nilo, el río Níger. Por otro lado, y otra cosa importante es que nosotros, como te comentaba, hicimos 18 simulaciones alimentadas por diferentes modelos climáticos globales y esos resultados son consistentes para los 18, es decir, las 18 simulaciones en este caso dicen lo mismo para lo que es los ríos originados en el centro de África y sudeste de Asia. Pero por ejemplo, también como decía hoy, para la zona polar, todos los ríos que desembocan en el océano Ártico, es decir, ríos de Rusia, de Canadá, de Alaska, también muestran un leve aumento en sus caudales. Y por otro lado, hay regiones donde esos caudales se van a ver reducidos. Un caso particular se da en los ríos de la Patagonia Argentina, por ejemplo, que son ríos que se proyectan menores caudales que lo que tienen en su periodo de referencia 1950-2014. Claro. Y en el informe, en el trabajo hay distintos porcentajes y uno de ellos es el aumento también del escurrimiento del agua. ¿Esto es perjudicial? ¿Es el agua que escurre, digamos, en tierra, que llega a los caudales y desemboca en los océanos? ¿Eso es preocupante también? Exactamente. Primero aclaremos algo. El escurrimiento, como decís vos, es el agua que, digamos, cuando uno tiene un evento de precipitación, hay parte del agua que queda en el canopeo de la vegetación y luego se evapora, otra parte llega hasta el suelo y se infiltra, y una parte escurre horizontalmente, y eso es lo que se llama escurrimiento. Escurre horizontalmente y termina en los ríos. Y también hay otra parte de la parte que se infiltra en el suelo, que va a agua subterránea y también termina en los ríos. Entonces, un aumento del escurrimiento es implícitamente un aumento en los caudales. Es bien. Directamente. Y perdón que te interrumpa. También otra de las cuestiones para ejemplificar de qué manera afecta el cambio climático es, se sabe que con el cambio climático tenemos quizás la misma cantidad de precipitaciones pero en tiempos más cortos. Es decir, tenemos eventos de lluvia, cuando antes llovía 100 milímetros en 12 horas, ahora te llueve en 2 horas. Claro. O es posible que llueva. Entonces, esa cantidad de agua cayendo en menor periodo de tiempo inevitablemente hace que el suelo se sature más rápido y tenga mayor escurrimiento. Esa es otra de las formas en la que el calentamiento global impacta en los caudales. Claro, imagino. La misma cantidad de lluvia en menor tiempo hace que tengas un caudal más alto. No, y además va todo entrelazado porque estamos hablando también de hay fenómenos como la deforestación que influyen también en los suelos y que tienen que ver con el escurrimiento. Le quiero preguntar a Mario de qué manera influye el cambio climático también en estos caudales ambientales. Y es determinante porque existen muchas metodologías para establecer los caudales ambientales. Una de las más populares es, porque es la más accesible, es lo que se llaman los métodos hidrológicos. Pero los métodos hidrológicos trabajan con las series históricas de caudales, o sea, trabajan con el pasado. Claro. Pensando que ese pasado se va a mantener estable en el tiempo, pero sabemos que no. Entonces, tener estimaciones de cuáles serían las series futuras de caudales en los ríos permite a los mismos métodos hidrológicos poder trabajar con una estimación de lo que va a suceder y poder hacer prognosis respecto de cuáles serían esos caudales a sostener en el río, a esos caudales que deberían preservarse en el río, a partir ya no de lo que fue la historia, sino a partir de escenarios futuros. Eso trae muchas discusiones. ¿Por qué? Porque la discusión sustancial es cuál es la resiliencia, o sea, la capacidad de adaptación que los sistemas naturales tienen a estos cambios. ¿Cuánto de natural y cuánto de antrópico hay en todo este proceso de cambio climático? Porque
los que son los defensores a ultranza de los usos, van a decir, no, bueno, pero si el río pasa de permanente a temporal, o sea, se seca en determinados momentos, bueno, deberíamos tener un caudal ambiental que en determinados momentos del año es cero. Pero por otro lado dice, bueno, pero ¿cuánto eso hace que el hábitat, qué es lo que yo quiero preservar? Porque una cosa que es importante decir es, mantener caudales en un río no tiene sentido si no se tiene un objetivo ambiental. O sea, ¿qué es lo que queremos cuidar? Queremos cuidar una determinada especie ictícola, queremos cuidar la vegetación ripariana, ¿qué queremos cuidar? Porque a veces no se puede cuidar todo. Entonces, por ejemplo, unas determinadas metodologías hacen foco en lo que se quiere preservar. Por ejemplo, el camarón de río en Perú. Y todo se centra en darle las condiciones de hábitat que ese camarón de río tiene. Pero no necesariamente ese camarón de río puede adaptarse a las condiciones futuras. Entonces ahí hay una discusión respecto si ante escenarios futuros, que por ejemplo, como bien decía Omar, en la Patagonia van a traer menores caudales, ¿qué hacemos con eso? ¿Dejamos que esos menores caudales sucedan y que la naturaleza se adapte y que quizás algunas especies desaparezcan? ¿O establecemos otros criterios para sostener ese hábitat? Esto es bueno ponerlo en discusión y sobre todo que los organismos por allí municipales, locales, se pongan también en contacto con sus provincias para ver de qué manera, digamos, estamos gestionando el recurso hídrico y digamos, nos desarrollamos en estos caudales ambientales. Le quiero consultar a Omar también porque esta publicación, este trabajo fue publicado en la revista GES. Contanos un poco la dimensión del trabajo, porque por allí uno que lo desconoce o lo conoce por primera vez, hace mucho tiempo, muchos años, desde la facultad, digamos, desde la universidad se viene trabajando, pero se hace en contacto con especialistas de otras partes del mundo, fue publicado en la revista GES. ¿Qué significa? Bueno, sí, en este caso, este trabajo sobre proyecciones de caudales a nivel global lo lideré yo, pero en colaboración con colegas de la Universidad de Reading en el Reino Unido. Y bueno, decidimos que una vez que estaba desarrollada la investigación, tenía potencial para una revista de relevancia internacional, de las más importantes sobre temáticas hidrológicas, que es Hydrology and Earth System Sciences, que usualmente se lo reduce como GES. Y bueno, entonces enviamos el trabajo a esa revista y bueno, el trabajo, una vez que uno lo envía a una revista, tiene un proceso de revisión por colegas internacionales que uno se llama doble ciego, digamos, uno no conoce quiénes son los revisores internacionales, pero te hacen una devolución con comentarios, sugerencias, cuestionamientos a los que uno debe responder. Y bueno, todo ese proceso llevó un año hasta que la publicación felizmente salió, creo que en mayo de este año en la revista. Y bueno, es un artículo científico open access que cualquiera puede descargarlo. Tu trabajo, la simulación, digamos, de lo que va a pasar de aquí al 2050, siempre en esta parte del programa, a manera de conclusión, miramos al futuro y vemos de qué manera nos vamos a encontrar, o tal vez nuestros hijos, en 2050. ¿Qué va a suceder con el cambio climático y de qué manera podemos aportar hoy para que eso, digamos, tenga el menor impacto posible o tal vez, digamos, tomemos conciencia para preservar o gestionar mejor el recurso hídrico? ¿De qué manera uno podría hoy ir trabajando con esto? ¿Qué se les ocurre como propuesta? Sí, como propuesta, desde la mirada de la gestión. Vos nombraste la palabra gestión y yo quiero agregar algo que me parece fundamental y que hoy es preocupación de los organismos internacionales, particularmente de UNESCO, que es la vinculación entre ciencia y política. O sea, de qué manera los desarrollos científicos, las cosas que aquí se proponen, los avances que se hacen en las instituciones académicas, llegan a los tomadores de decisiones y de qué modo esos tomadores de decisiones se nutren de esos instrumentos para esas tomas de decisiones. Entonces me parece que acá la palabra central, desde el momento de disponer del conocimiento científico, es lo que se llama gestión. Gestionar los caudales ambientales necesita de un insumo científico, que acá es lo que se está mostrando, pero a su vez necesita de una decisión política. La decisión política tiene que ver con normativas,
normativas que establezcan los modos y procedimientos respecto de los cuales las autoridades que gestionan el agua deben proceder, y necesita de participación pública para que una sociedad se empodere y se haga responsable, no solamente en cuanto a sus derechos, sino en cuanto a sus responsabilidades. Eso se resume, para el caso del agua, en lo que se llaman los planes de gestión por cuenca. Vos señalabas que los organismos locales debían consultar con los organismos provinciales. Bueno, nosotros estamos en ese cambio de paradigma que bien nombraba Omar, pasando del esquema jurisdiccional, el esquema donde son los municipios, las provincias o el gobierno nacional el que toma las decisiones, a un esquema de análisis sistémico. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la unidad sistémica de análisis en la cual se deben tomar las decisiones? La cuenca. Por eso la cuenca tiene que tener un plan de gestión. Ese plan de gestión involucra en principio a los recursos hídricos, pero también involucra en general al ambiente. Y lo tiene que hacer a través de organismos que puedan gestionar la cuenca. Los caudales ambientales, de hecho, son un capítulo dentro de un plan de gestión por cuenca. Tomar conciencia de la necesidad de que esa gestión tenga un marco normativo que lo respalde, como te decía, en la Argentina para el tema de caudales ambientales todavía inexistente. Tener instituciones fortalecidas, capacitadas, para que puedan dar los elementos sustantivos para que esa gestión se lleve a cabo, y tener instrumentos para llevarlos a cabo. Esos instrumentos tienen que ver con capacidades instaladas, recursos humanos formados, e instrumentos de gestión en términos de participación y de responsabilidad de los participantes en la gestión, porque la gestión no es solamente algo que debe llevar adelante un gobierno, la gestión es algo que lleva adelante la sociedad en su conjunto, gobierno y sociedad civil. Entonces, cuando eso funciona armónicamente, se puede ir proyectando y se puede ir haciendo un proceso de adaptación. Está claro que no podemos adivinar el futuro. Lo único que podemos hacerlo es estimarlo. El trabajo tan importante que presenta Omar lo que hace son estimaciones. Sobre esas estimaciones el decisor tiene que actuar, pero tiene que actuar monitoreando, tiene que actuar viendo lo que está pasando para poder repensar cuando las respuestas no son las esperadas. Claro. Porque yo digo que en este río debería haber tal caudal para que determinado salmónido se desarrolle. ¿Y qué pasa si no? O sea, yo no puedo tomar la decisión y olvidarme de eso. Yo tengo que estar todo el tiempo en el lugar monitoreando, midiendo, realimentando los procesos de toma de decisiones, realimentando los instrumentos de decisión, realimentando los modelos. Y eso es la gestión de alguna manera participativa y colaborativa. Bien. Ciencia y política trabajando juntos. Ciencia actualizada, trabajando desde el sitio, aportando al conocimiento para que los actores que tengan que tomar las decisiones las tomen, pero de manera dinámica, digamos, abiertos a la posibilidad de que la naturaleza sorprende y lo hace en cualquier momento. Así que gracias por el aporte también, Mario, Omar. Y bueno, quería nada más hacer mención a esto, ¿no? Que la Universidad del Litoral y particularmente la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas hace ciencia desde la universidad y para CONICET también, y lo hace para todo el país porque es un modelo de facultad para el país. Así que muchas gracias por venir. No, gracias. Muchas gracias. ¿Querías agregar algo más, Omar? No, está bien, simplemente a modo de cierre para remarcar dos cosas que ya la mencionó Mario muy bien. Primero, que los sistemas naturales no reconocen de fronteras geográficas o políticas, digamos, es decir, como él bien decía, hay que pensar las cosas desde, en el caso hidrológico, a partir de cuencas, digamos, que no reconoce límites políticos. Y por último, fortalecer esta idea de que la importancia de mirar las proyecciones a la hora de tomar decisiones, sobre todo de obras de infraestructura, no solo mirar las series históricas, sino tener en cuenta qué se espera que suceda en las próximas décadas. Muy bien. Omar, Mario, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Nosotros volvemos con el próximo Paraninfo, martes a las 21 aquí en Litus. Gracias.